Bueno, tenemos ahora un dispositivo llamado capacitor que cumple con el objetivo de concentrar campo eléctrico en una zona controlada del espacio, al que le hemos definido un atributo, su capacidad, que vimos que resulta ser de carácter geométrico, que contiene, además de parámetros geométricos, una constante universal, epsilon 0. Vamos a ver ahora otro atributo que tiene un capacitor y que podría haber sido planteado como un objetivo de diseño, quizás como el objetivo de diseño, es el de almacenar energía eléctrica. Cuando cargamos un capacitor hay una cantidad de energía eléctrica que queda almacenada en el capacitor. Esa energía eléctrica es igual al trabajo que tenemos que realizar para cargar el capacitor. Como el campo electrostático es conservativo, como en un camino cerrado el trabajo neto es cero, el trabajo que tenemos que hacer para cargar el capacitor queda almacenado en forma de energía eléctrica en el capacitor cargado y esa energía eléctrica nos será devuelta cuando el capacitor se descargue. Vamos a calcular entonces una expresión, vamos a obtener, mejor dicho, una expresión de la energía eléctrica almacenada en un capacitor. Antes, vamos a salvar una omisión, C igual a Q sobre B para el capacitor, la capacidad es en unidades Coulomb sobre volt. Esta capacidad, esta unidad, perdón, tiene un nombre propio que es el Faraday. En rigor se suele hablar de faradios y como resulta ser una unidad muy grande, se usan sus múltiplos en la técnica, así que es común hablar de unidades de capacidad en microfaradios o aún en picofaradios. El nombre viene de Faraday, pero bueno, es común la expresión faradio, en cambio no es común la expresión, o lo es menos, la expresión voltio, como una derivación de volt, que es el nombre de la unidad, que proviene, como ya dijimos, de Volta, quien inventó el primer dispositivo capaz de sostener una diferencia de potencial entre dos puntos del espacio. Vamos a ver entonces cuál es la energía almacenada en un capacitor de capacidad C, que por lo tanto se ha cargado con una carga Q y se ha establecido entre sus placas una diferencia de potencial B. Fíjense cómo señalo la diferencia de potencial, señalo dos hilos y dos puntos. Estos hilos son conductores, están unidos a la placa y tienen el mismo potencial que ellas, porque forman, al estar unidos, una continuidad de sólido conductor, y un sólido conductor es un volumen equipotencial. De manera que entre estos puntos A y B habrá una diferencia de potencial B, que es la diferencia de potencial entre placas de este capacitor cargado con la carga Q. El campo eléctrico está aquí.
Veamos. La energía que tenga almacenada será igual al trabajo necesario para cargarlo. Si nos imaginamos un instante cualquiera durante la carga, en el proceso de carga, que me puedo imaginar trasladando carga, si esta es la placa positiva y esta es la negativa, me puedo imaginar trasladando carga positiva desde la placa negativa a la positiva. Esto cumple el objetivo de que ambas placas queden cargadas con el mismo valor absoluto de carga y signo contrario. Por cada carga positiva que traslado de una placa a la otra, la placa desde la cual la trasladé queda cargada negativamente y la placa a la cual arriba la carga que saqué de la otra queda cargada positivamente. Si en un instante en el proceso de carga la carga acumulada por este mecanismo es Q y por lo tanto menos Q la carga negativa en la otra placa, y de resulta de lo cual hay una diferencia de potencial V, trasladar un diferencial de carga diferencial Q positivo adicional en este instante desde la placa negativa a la placa positiva implicará realizar un trabajo igual al trabajo por unidad de carga necesario multiplicado por la carga diferencial Q. Pero ese trabajo por unidad de carga necesario es la diferencia de potencial V entre las placas. Recuerden, diferencia de potencial entre dos puntos del espacio era el trabajo necesario para llevar una carga desde un punto al otro dividido el valor de esa carga. Por lo tanto, diferencial L es V diferencial Q. Si imaginamos este proceso desde el inicio, para trasladar el primer diferencial de carga cuando ambas placas estaban descargadas, el trabajo es nulo, porque V era 0. Ahora, una vez trasladado el primer diferencial Q, ya hay que hacer trabajo para trasladar el siguiente, porque ese diferencial Q trasladado de una placa a otra generó una diferencia de potencial diferencial V. A medida que el proceso de carga sigue, la diferencia de potencial aumenta y el trabajo adicional necesario para llevar cada diferencial Q adicional es cada vez mayor. Debemos, por lo tanto, integrar este trabajo entre 0 y Q. Acá deberíamos decir entre 0 y L, y como esto es la integral de V diferencial Q, esto ahora sí es entre 0 y Q. Ahora bien, ¿qué relación hay entre V y diferencial Q para poder integrar? Y la relación es C. C es Q sobre V. O sea, V es Q sobre C. Y L resulta ser igual a la integral de Q sobre C diferencial Q. Ahora bien, C, ya sabemos que independientemente de la forma del capacitor, es un parámetro que depende de epsilon 0 y de la geometría del capacitor. Por lo tanto, L es 1 sobre C integral de diferencial Q sobre Q entre 0 y Q, o sea, L igual 1/2 de Q cuadrado sobre C. Como C es Q sobre V, podemos escribir esta misma expresión en función de cualquier par de estas dos variables, de estas tres variables, C, Q y V. Así que podemos reemplazar
Q como C por B y queda L 1/2 sobre C de C por B. Q es C por B al cuadrado. O sea, L igual 1/2 de C por B al cuadrado. Pero también podemos reemplazar a C como Q sobre B y queda L 1/2 de Q cuadrado sobre Q sobre B, o sea L igual 1/2 de Q por B. Son tres fórmulas equivalentes que dan el trabajo necesario para cargar un capacitor y por lo tanto, siendo el campo electrostático conservativo, esta es la energía almacenada por el capacitor de capacidad C, entre cuyas placas hay una diferencia de potencial B, o de capacidad C, cuyas placas están cargadas con la carga Q, o un capacitor cargado con la carga Q y habiendo entre sus placas la diferencia de potencial B.